El papel crujió entre mis dedos como hojas secas de bugambilia. 27 años guardando este secreto. 27 años callando mientras ellos hablaban de nuestra casa como si fuera suya. 27 años de silencio que pesaban en mi garganta como piedras. Las palabras de Sergio cayeron sobre la mesa navideña como pedradas en agua quieta. Apuesto a que ni sabes qué es una escritura vieja ignorante. Eso fue lo que dijo mi yerno mientras cortaba el roscón con esa sonrisa cruel que había perfeccionado durante los últimos 5 años. El pozole se enfrió en mi plato. Los tamales perdieron su aroma a masa y chile guajillo. Mis nietos bajaron la mirada, incómodos, moviendo los frijoles refritos con el tenedor sin llevárselos a la boca. Mi hija Patricia apretó los labios, pero no dijo nada. Nunca dice nada cuando su marido me humilla. Mi bolsa descansaba en mis piernas, pesada como un secreto de 27 años. Dentro, doblado con cuidado entre recibos del mercado de la esquina y estampitas de la Virgen de Guadalupe, estaba el documento que cambiaría todo. Pero aún no era el momento. Aún no había llegado la hora de la verdad. Patricia murmuró que Sergio tenía razón, que estas cosas son complicadas, que ellos se hacen cargo de todo, se hacen cargo. Como si yo fuera un mueble viejo que necesita cuidados especiales. Como si mis 67 años fueran sinónimo de incapacidad mental. Como si hubiera olvidado que trabajé 30 años en la Notaría Pública número 15 de esta ciudad de Puebla, donde conocí cada tipo de documento legal que existe. El comedor se llenó de ese silencio espeso que conocemos bien, las mujeres de mi generación. Ese silencio que tragamos como medicina amarga desde niñas, ese silencio que nos han enseñado a usar como escudo y que se convierte en cárcel. Ese silencio que nos mata lentamente, como la humedad en las paredes. Pero esta noche, el silencio tenía otro sabor. Esta noche, el silencio sabía a rebelión. Los recuerdos llegaron como agua de lluvia por las tejas rotas. Hacía 25 años, cuando Fernando murió en ese accidente en la carretera a Cholula, yo tenía 42 años. Patricia apenas cumplía los 20. Estudiaba secretariado en el tecnológico y soñaba con casarse y tener hijos pronto. El seguro de vida de mi esposo era G. Enero So an 300,000 pesos de entonces. Una fortuna para una mujer viuda en 1999. En esos días, la casa donde vivíamos era rentada. Una casa colonial en la colonia El Carmen, con paredes gruesas, pisos de pasta y un patio central donde Fernando había plantado un naranjo 2 años antes de morir. La casa tenía historia en cada ladrillo, historias de familias que habían vivido ahí durante generaciones, historias de mujeres que habían cocinado en esa cocina, que habían criado hijos en esos cuartos, que habían llorado y reído en esa sala. Patricia me había dicho que me fuera a vivir con ella y su novio de entonces, que no podía quedarme sola en esa casa tan grande, que una mujer de mi edad necesitaba compañía, que sería más económico y más seguro. Pero yo conocía esa casa, conocía cada grieta de sus paredes color naranja, cada mancha de humedad en el techo de la recámara principal, cada baldosa suelta en el patio trasero. Era la casa donde Fernando y yo habíamos soñado con envejecer juntos, donde habíamos planeado ver crecer a nuestros nietos. En lugar de irme, compra la casa, toda con los 300,000 pesos del seguro de vida, fue una decisión silenciosa. Una decisión que tomé mientras preparaba café de olla en la madrugada, mirando por la ventana de la cocina el naranjo que Fernando había plantado el año anterior a su muerte. Una decisión que nació del miedo profundo a no tener nada propio, del miedo a depender de otros para tener un lugar en el mundo, del miedo a que un día alguien me dijera que ya no era bienvenida en ningún lugar. Había visto tantas historias en la notaría, mujeres que llegaban desesperadas porque sus hijos las habían corrido de la casa familiar, mujeres que habían perdido todo cuando sus maridos murieron, porque no había nada a su nombre, mujeres que mendigaban un lugar donde dormir porque nunca habían tenido propiedades propias. La notaría donde trabajaba se convirtió en mi refugio durante esos días difíciles. Don Aurelio, el notario titular, me ayudó con los trámites. Él sabía lo que significaba para una mujer viuda tener algo propio. Él había visto tantas historias como la mía, mujeres que lo perdían todo cuando sus maridos morían, mujeres que descubrían que las propiedades estaban a nombre de los hijos varones, mujeres que se volvían invisibles cuando quedaban solas. Pero yo no se lo dije a Patricia.
No se lo dije a nadie, ni siquiera a mi hermana Esperanza, que venía a visitarme todos los domingos. Dejé que creyeran que rentaba la casa, que el dueño era un señor que vivía en Estados Unidos, que yo era apenas una inquilina responsable que pagaba puntualmente cada mes. Era más fácil así, era más seguro. Era la mentira que me protegía de las ambiciones de otros. Durante 25 años mantuve esta mentira pequeña, esta mentira piadosa que me daba paz. Cada mes transfería el dinero que supuestamente era de renta a una cuenta de ahorros que abrí en el banco. Cada mes fingía preocuparme por si el dueño vendería la casa. Cada mes mantenía mi secreto como quien cuida una planta delicada que podría morir si la expone demasiado al sol. Los años pasaron lentos como miel. Patricia se casó con su novio de juventud, un muchacho bueno que trabajaba en una fábrica textil. Tuvieron una hija, mi primera nieta, que nació prematura pero fuerte. Fueron años de estabilidad, de cenas dominicales tranquilas, de cumpleaños sencillos y navidades en familia. Pero la vida, como el clima poblano, es impredecible. El primer marido de Patricia murió en un accidente laboral cuando la niña tenía apenas 5 años. Patricia quedó viuda a los 32, con una hija que mantener y sin trabajo fijo. Regresó a vivir conmigo durante 2 años, y fueron los años más dulces que recuerdo. Él la cocinaba, yo cuidaba a la niña, y las 3 formábamos una familia de mujeres que se protegían mutuamente. Sergio llegó a nuestras vidas cuando Patricia tenía 35 años. Un hombre guapo, trabajador, con ambiciones grandes y sonrisa fácil. Vendía seguros de vida y hablaba con la elocuencia de quien ha aprendido a convencer a extraños. Al principio me cayó bien. Traía flores cuando venía a visitarla, rosas rojas que compraba en el mercado de flores. Ayudaba con las cosas pesadas, cargaba los tinacos cuando se terminaba el agua, arreglaba la plancha cuando se descompuso. Hablaba de planes y futuro con la pasión de quien cree que puede cambiar el mundo. Pero los años fueron mostrando su verdadero rostro. Su manera de hablarme cambió gradualmente, como cambia el color de las hojas en otoño. Pasó de llamarme Doña Carmen a simplemente Carmen, después a la abuela, después a la vieja, cada cambio tan sutil que yo no me daba cuenta hasta que era demasiado tarde. Las primeras humillaciones fueron pequeñas, comentarios sobre mi forma de cocinar que era demasiado tradicional, observaciones sobre mi ropa que era demasiado anticuada, sugerencias sobre mis horarios que eran demasiado rígidos, cada crítica envuelta en una sonrisa, cada ataque disfrazado de preocupación. Después vinieron las decisiones. Decisiones sobre qué programa ver en la televisión, decisiones sobre qué comprar en el mercado, decisiones sobre a quién invitar a cenar. Mis opiniones dejaron de importar. Mis preferencias se volvieron caprichos de vieja. Mis decisiones se convirtieron en consultas que requerían aprobación. Pero yo seguía guardando mi secreto. Seguía fingiendo ser la inquilina de mi propia casa. Los años siguieron pasando. Sergio y Patricia se casaron por el civil en una ceremonia pequeña. Yo pagué la comida. Por supuesto, llegaron los nietos, primero Roberto, después Lucía, niños hermosos que llenaron la casa de risas y ruidos. Niños que me devolvieron el sentido a la vida. Pero con los nietos también llegaron más responsabilidades, más gastos, más presiones. Sergio comenzó a hablar de la necesidad de hacer cambios en la casa, de modernizar la cocina, de cambiar los pisos, de construir un segundo piso para que los niños tuvieran más espacio. Y siempre hablaba de estos planes como si la casa fuera suya, como si tuviera derecho a modificar lo que no le pertenecía, como si yo fuera invisible. Cada año, las humillaciones fueron creciendo como mala hierba. Mis opiniones dejaron de ser consultadas. Mis decisiones se volvieron pedidos de permiso. Mis pedidos se volvieron súplicas. Mis súplicas se volvieron silencios. Pero yo seguía guardando mi secreto, como una semilla enterrada esperando el momento correcto para germinar. Los nietos crecieron rápido. ¿Cómo crecen los niños cuando uno no está prestando atención? Roberto se volvió un adolescente inteligente, con los ojos curiosos de Fernando y la misma pasión por los libros. Lucía desarrolló mi misma tendencia a observar todo en silencio, a escuchar las conversaciones de los adultos desde las esquinas. Y fueron precisamente ellos quienes me ayudaron a entender que ya no podía seguir callando. La transformación comenzó hace 3 meses, cuando Roberto empezó a hacer preguntas
Preguntas sobre mi trabajo en la notaría. Preguntas sobre documentos legales. Preguntas sobre propiedades y derechos. Preguntas que me hicieron recordar quién había sido antes de convertirme en la abuela silenciosa. Una tarde, mientras yo preparaba agua fresca de Jamaica en la cocina, Roberto se sentó en el banquito donde siempre se sentaba Patricia cuando era pequeña. Sus piernas largas ya no cabían cómodamente, pero siguió viniendo a mi cocina como refugio, como lugar seguro donde podía hablar sin miedo. Abuela Carmen, me dijo, ¿por qué papá te habla así? Y yo no supe qué contestar, porque no tenía palabras para explicar 27 años de silencio progresivo, porque no sabía cómo decir que había elegido la falsa paz sobre la dignidad verdadera tantas veces que ya ni recordaba cuando había empezado. Pero Roberto siguió. Tú sabes muchas cosas, abuela. En la escuela nos enseñaron sobre propiedades y escrituras en la clase de civismo, y yo sé que tú trabajaste en eso durante muchos años. ¿Por qué no le dices a papá que él está equivocado cuando dice que no entiendes nada? Esa pregunta me persiguió durante semanas. ¿Por qué no le decía que estaba equivocado? ¿Por qué había permitido que me convirtiera en una caricatura de mí misma? ¿Por qué había traicionado a la mujer que fui durante 30 años en la notaría? Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cocina tomando té de manzanilla con miel, mirando las fotos pegadas en el refrigerador. Fotos de cumpleaños, graduaciones, primeras comuniones, posadas navideñas, fotos donde aparezco siempre al lado, siempre en segundo plano, siempre sonriendo. Esa sonrisa que había perfeccionado durante décadas, la sonrisa de la mujer que no causa problemas. Fue entonces cuando fui a mi recámara y saqué la escritura del lugar donde la había guardado todos estos años, entre las páginas de mi Biblia, donde sabía que nadie la buscaría nunca. El papel amarillento olía a tiempo y a secretos guardados, olía a decisiones valientes tomadas en momentos de desesperación. Escritura pública número 3847, en compraventa de casa-habitación ubicada en la calle. 16 de septiembre número 247, Colonia El Carmen, Puebla, Puebla. Vendedor Andramón Delgado Morales. Compradora An Carmen Ramírez, viuda de Herrera. Fecha en 15 de enero de 1999. A mis ojos se llenaron de lágrimas al leer mi nombre completo. Carmen Ramírez, viuda de Herrera en propietaria. Dueña legítima, mujer con derechos. Los días siguientes pasé pensando en esa escritura, en el significado de tener algo propio, en la responsabilidad de ser propietaria, en la valentía que había mostrado esa Carmen de 42 años que ya no reconocía en mí hasta que llegó la cena navideña de anoche, hasta que Sergio decidió humillarme una vez más delante de mis nietos, hasta que algo se rompió definitivamente en mi interior. Esta mañana, antes de preparar la cena, doblé la escritura con cuidado y la puse en mi bolsa. Entre los recibos del mercado y las estampitas de la Virgen, como había hecho tantas veces en mi vida. Esconder las cosas importantes entre las cotidianas. Esconder la verdad entre las mentiras piadosas. Y ahora estaba aquí, en mi propia mesa, en mi propia casa, escuchando a mi yerno llamarme ignorante, escuchando cómo describía mi supuesta incapacidad para entender documentos legales, escuchando cómo planeaba hacerse cargo de todo como si yo fuera una niña. Sergio siguió hablando. Decía que yo no entendía nada de papeles importantes, que era mejor que ellos se hicieran cargo de todo, que yo era muy mayoere para entender estas cosas modernas, que las mujeres de mi generación no habían estudiado lo suficiente para comprender asuntos legales. Patricia sentía con esa sumisión que había aprendido de mí. Mis nietos comían en silencio, incómodos. El ambiente se llenó de esa tensión que aparece cuando los adultos discuten temas importantes y los niños no saben si quedarse o irse. Pero algo había cambiado en mí. Algo que había estado dormido durante 27 años despertó como agua que rompe un dique después de años de presión acumulada. Mis manos temblaron al abrir mi bolsa. El papel crujió como hojas secas, como promesas viejas que finalmente ven la luz, como verdades que ya no pueden seguir escondidas. Saqué la escritura lentamente. La desdoblé con cuidado. La alicé sobre la mesa, junto al pozole frío, junto a los tamales que ya no olían a fiesta, junto a las servilletas bordadas que había comprado en el mercado de artesanía. El silencio cambió de color. Se volvió denso, expectante, cargado de electricidad. Sergio se quedó con la boca abierta,
el tenedor a medio camino entre el plato y los labios. Patricia palideció como si hubiera visto un fantasma. Los nietos levantaron la mirada, curiosos, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. Roberto fue el primero en entender. Sus ojos se iluminaron con esa inteligencia que había heredado de su bisabuelo Fernando. Se acercó a la mesa, tomó el documento con respeto y comenzó a leer en voz alta, lentamente, en palabra por palabra, con la solemnidad de quien entiende que está presenciando un momento histórico. Escritura pública número 3,847. Compra-venta de casa-habitación ubicada en la calle 16 de septiembre, número 247, Colonia El Carmen, Puebla, Puebla. Compradora An Carmen Ramírez, viuda de Herrera. Fecha 15 de enero de 1999. A la voz de Roberto, llenó el comedor como música, como justicia, como verdad después de 27 años de silencio, como reivindicación de una mujer que había sido invisible durante demasiado tiempo. Sergio intentó decir algo, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Patricia me miró con ojos grandes, como cuando era niña y había roto algo importante sin querer. Lucía sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de orgullo y comprensión. Yo me incorporé despacio. Mis 67 años nunca se habían sentido tan sólidos, tan firmes, tan reales, tan llenos de dignidad recuperada. Esta es mi casa, les dije con voz clara. Lo ha sido durante 25 años. Aquí están las escrituras. Aquí está mi nombre. Aquí está la prueba de que sé exactamente qué es una escritura, para qué sirve y cómo se obtiene. Aquí está la evidencia de que no soy la mujer ignorante que ustedes creen que soy. Sergio se levantó de la mesa bruscamente. La silla se tambaleó. Murmuró algo sobre malentendidos y necesidad de aire fresco y se fue al patio. Sus pasos resonaron en las baldosas como golpes de martillo. Patricia se quedó sentada un momento más, mirando la escritura como si fuera un objeto extraño caído del cielo, y después siguió a su marido. Pero por primera vez en años, no salió corriendo a consolarlo, no salió a pedirle perdón por algo que no había hecho, no salió a minimizar lo que había pasado. Se tomó su tiempo, caminó despacio, y antes de salir, se volvió hacia mí con una expresión que no había visto en su rostro desde que era niña. Los nietos se quedaron conmigo. Roberto tocó la escritura con respeto, como si fuera algo sagrado. Lucía se acercó a mí y me abrazó. Un abrazo que olía a nuevos comienzos. Un abrazo que sabía orgullo y comprensión. Abuela, me dijo Lucía, ¿por qué nunca nos habías contado que la casa era tuya? Y yo le expliqué que a veces las mujeres guardamos secretos para protegernos, que a veces el silencio parece más seguro que la verdad, que a veces nos acostumbramos tanto a ser invisibles que olvidamos que podemos existir. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé en mi cocina, en mi casa, en mi propiedad. Preparé café de olla como me había enseñado mi madre, con canela y piloncillo. Me senté en la mesa donde había cenado con Fernando durante tantos años, donde había criado a Patricia, donde había visto crecer a mis nietos. La escritura seguía ahí, extendida como una bandera, como una declaración de independencia, como una promesa cumplida después de 27 años de espera. Pensé en todas las veces que había callado, en todas las humillaciones que había tragado como píldoras amargas, en todos los momentos en que había elegido la falsa paz sobre la dignidad verdadera, en todas las veces que había traicionado a la mujer fuerte que había sido. Pensé en las mujeres de mi generación que nunca tuvieron la oportunidad de comprar su propia casa, que nunca tuvieron un papel con su nombre que las protegiera, que dependieron siempre de la buena voluntad de otros para tener un lugar en el mundo. Pensé en Patricia, que quizás había aprendido mi silencio como herencia maldita, que quizás había creído que callar era la única manera de mantener la familia unida, que quizás necesitaba ver que existían otras opciones. Pensé en Roberto y Lucía, que habían visto esta noche algo diferente, que habían visto a su abuela defenderse, que habían aprendido que la dignidad no tiene edad, que habían entendido que las mujeres también pueden ser propietarias de sus propias vidas. El café sabía a libertad, a verdades dichas después de demasiado tiempo, a secretos que ya no pesaban en el alma como piedras. Afuera, el naranjo que Fernando había plantado 26 años atrás se mecía con el viento navideño.
sus ramas llenas de frutos maduros, sus raíces profundas en la tierra que ahora, oficialmente, legalmente, indiscutiblemente, era mía. Y yo, Carmen Ramírez, viuda de Herrera, propietaria de esta casa, guardiana de este secreto durante 25 años, finalmente podía dormir en paz. Porque algunas verdades, como algunos frutos, necesitan su tiempo para madurar. Y esta noche, por fin, había sido tiempo de cosecha.